Continuamos con la lectura del libro Entre el ángel y el fierro. Parte 3. Derrotas psicológicas. Victoriano Huerta salió del país en julio de 1914. El constitucionalismo triunfante tenía frente a sí una difícil prioridad: reconciliar a Villa con Carranza. Desde Zacatecas, Villa hubiese querido seguir hasta la capital, pero los planes de Carranza eran distintos. Bloqueó el envío de carbón para los trenes villistas y cedió la entrada triunfal al ejército del noroeste. El 15 de agosto de 1914, luego de celebrar los tratados de Teloyucan, las tropas de Álvaro Obregón entran a la Ciudad de México. Un mes antes se había concertado en Torreón un pacto, a la postre infructuoso, entre representantes de Carranza y Villa. En agosto se recrudece una vieja pugna entre el gobernador de Sonora, José María Maytorena, compadre de Villa, y el comandante militar carrancista, Plutarco Elías Calles, con el propósito de conciliar a los rijosos e intentar la avenencia entre Villa y Carranza. Obregón visita Chihuahua. Los dos caudillos están frente a frente. Villa solo conoce dos opciones: pelear o creer, o pelear y creer. Mira, compañerito, si hubieras venido con tropa, nos hubiéramos dado muchos balazos, pero como vienes solo, no tienes por qué desconfiar. Francisco Villa no será un traidor. Los destinos de la patria están en tus manos y las mías. Unidos los dos, en menos que la minuta domaremos al país, y como yo soy un hombre oscuro, tú serás el presidente. Obregón sabe que el idioma universal de la política tiene más opciones. Esquiva con prudencia a Villa, y lo escucha y observa en silencio. Es un hombre que controla muy poco sus nervios. Juntos viajan a Nogales y logran un acuerdo con Maytorena. Juntos envían a Carranza un pliego de proposiciones para encauzar la vida política del país. Carranza lo admite en parte, pero considera de tal importancia su contenido que solo una convención nacional con todos los generales revolucionarios sería, a su juicio, la indicada para dictaminar. Un movimiento de Benjamín Gil, general carrancista, reaviva la crisis de Sonora. Nuevo viaje de Obregón a Chihuahua. Más fierro que Ángel. Esta vez Villa lo recibe con recelo. El 16 de septiembre de 1914, desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, ambos presencian el desfile militar. Obregón sabe que el despliegue busca impresionarlo, y lo impresiona. Ha contado 5.200 hombres, 43 cañones y decenas de miles de mauseritos. Sabe también que si Villa sospecha de él, lo borraría del catálogo de los vivos. Cualquier pretexto sería bueno, y este pretexto tan ansiado por fin llega. El general Gil, exclama Villa Obregón, está creyendo que conmigo van a jugar. Es usted un traidor a quien voy a pasar por las armas en este momento. Obregón no accede, con claridad, a ordenar el retiro de Gil. Villa solicita una escolta para fusilarlo. Es entonces cuando Obregón inflige a Villa su primera derrota, una derrota psicológica. Ante la excitación de Villa responde con un aplomo que lo desarma y con argumentos que lo confunden. No lo enfrenta, lo desarma con su propio impulso. Desde que puse mi vida al servicio de la revolución, he considerado que sería una fortuna para mí perderla, fusilándome. Personalmente me hace un bien, porque con esa muerte me van a dar una personalidad que no tengo, y el único perjudicado en este caso será usted. Villa duda. Una hora después retira la escolta. Más ángel que fierro, rompe a llorar. El pálpito moral, no el cálculo político, lo mueve a decir: Francisco Villa no es un traidor. Francisco Villa no mata hombres indefensos, y menos a ti, compañerito, que por ahora eres huésped mío. Obregón respira pero no se conmueve. En circunstancias similares hubiera perdonado a Villa. No sin temor permanece unas horas en Chihuahua, de donde sale escoltado por los villistas José Isabel Robles y Eugenio Aguirre Benavides, con quienes intima. El tren se detiene en la estación Ceballos. En respuesta a actos de Carranza que considera hostiles, Villa ha ordenado su regreso. Obregón da nuevas muestras de sangre fría. Regresa a Chihuahua donde, de nueva cuenta, Villa está a punto de fusilarlo. Por fin le permite viajar hacia Torreón, con el propósito de detenerlo en la estación Corralitos y pasarlo por las armas. La suerte y la intervención de Robles y Aguirre Benavides evitan el desaguisado. Obregón llega sano y salvo a Torreón, y más tarde a Aguascalientes, donde el 10 de octubre la convención inicia sus trabajos. Días antes Villa publica un manifiesto en el que desconoce al primer jefe y lo acusa de prácticas antidemocráticas.
Argumento paradójico. Según Charles Cumberland, uno de los más agudos historiadores de la época, ¿qué autoridad democrática podría reclamar el hombre cuyos poderes en Chihuahua habían sido casi dictatoriales? ¿Acaso había pensado alguna vez en convocar elecciones? ¿Podía invocar las leyes el hombre que hacía gala de su desapego a la ley? La segunda victoria psicológica de Obregón sobre Villa ocurre durante la Convención de Aguascalientes, mientras Villa amenaza con sus tropas fuera de la ciudad y solo acude a sellar los acuerdos con su sangre sobre la bandera. Obregón participa en los debates y gana muchos aliados, tanto en el campo villista como en el zapatista. Cuando la convención desconoce a Carranza y designa presidente provisional por 20 días a Eulalio Gutiérrez, Obregón astutamente no se inclina por Carranza. Cabalga por encima de las corrientes. Da tiempo al tiempo. El callejón no tiene salida. Pancho Villa no se decide a renunciar hasta no ver caído al árbol con Venus. Carranza condiciona su renuncia a la integración de un gobierno firme que pudiera encauzar las demandas sociales de la revolución. Eulalio Gutiérrez es quien se ve forzado a romper el equilibrio y convierte la situación de difícil en imposible. Nombra a Villa general en jefe del ejército de la convención. Varios militares, Pablo González, Lucio Blanco, entre otros, intentan la conciliación que hubiera salvado centenas de millares de vidas. En cierto momento, Villa propone una salida increíble, su suicidio y el de Carranza. Las fuerzas se reacomodan con los dos bandos. Obregón se compromete en forma definitiva con Carranza. En el horizonte apunta una guerra civil. Un diario citadino publica una caricatura alusiva. La aterrada madre, revolución, ha parido cuates, uno con cara de Venustiano, otro con cara de Pancho. Desde la puerta del cuarto de hospital, el pobre padre pueblo exclama lleno de horror. Si ya con uno no puedo, ¿dónde voy a dar con dos? La guerra entre los cuates de la revolución tarda algunos meses en estallar. El gobierno de la convención marcha a la Ciudad de México, aunque Carranza tiene, entre otros, el apoyo de Francisco Cos, en Puebla, Cándido Aguilar, en Veracruz, Francisco Munguía, en el Estado de México, y de Pablo González y Álvaro Obregón. La convención cuenta con Zapata, Villa y varios otros generales dueños del centro, el norte y el occidente de México. Es en este momento cumbre cuando en Xochimilco se encuentran los dos caudillos populares de la revolución, Villa y Zapata. Aunque la versión taquigráfica de su conversación es conocida, hay en ella muchos elementos reveladores. Zapata expresa con claridad su anarquismo natural y su amor a la tierra. Villa, hablantín, refleja por entero su actitud ante el poder y la guerra. En aquel pacto de Xochimilco, Zapata y Villa buscaron cimentar su triunfo, pero el tema vehemente de su conversación es otro, el opuesto, su derrota. Con estos hombres, dice Villa, refiriéndose a los carrancistas, no hubiéramos tenido progreso, ni bienestar, ni reparto de tierras, sino una tiranía en el país, porque usted sabe, cuando hay inteligencia y se llega a una tiranía, y si es inteligente la tiranía, pues tiene que gobernar. Pero la tiranía de estos hombres era una tiranía taruga, y eso sería la muerte para el país. Con todas sus letras, Villa declara que el poder es para los otros. Él renuncia por falta de méritos. Yo no necesito cargos públicos porque no los sé lidiar. Yo muy bien comprendo que la guerra la hacemos nosotros los hombres ignorantes y la tienen que aprovechar los gabinetes. Su función y la de Zapata se limitaría a buscar gentes para aprovechar esos puestos, pero con la condición que ya no nos den qué hacer. Este rancho está muy grande para nosotros. Está mejor por allá afuera. Quería retirarse después de encarrilar al pueblo a la felicidad. Habla de su futuro y pacífico ranchito, de sus jacalitos, pero confiesa que en el norte tiene todavía mucho que hacer. No le interesan demasiado los del gabinete. A sus ojos su misión era pelear muy duro. La palabra pelear aparece 9 veces en la conversación. Yo creo que les gano. Yo les aseguro que me encargo de la campaña del norte, y yo creo que a cada plaza que lleguen también se las tomo. Va a parar el asunto de que para los toros de Tepehuanes, los caballos de allá mismo. Concluida la conversación, se pasó al comedor donde se sirvió un banquete al estilo mexicano. Al final Villa pronunció unas palabras de hombre inculto. Cuando yo mire los destinos de mi país bien, seré el primero en retirarme, para que se vea que somos honrados, que hemos trabajado como hombres de veras del pueblo, que somos hombres de principios. Aquellas palabras pronunciadas en la cúspide de su poder son más que una revelación, son un presagio, su tercera derrota psicológica. De antemano admite supeditarse a los gabinetes,
si no le dan qué hacer. De antemano renuncia a ejercer, en términos políticos, el poder. No lo mueve como a Zapata, un anarquismo natural, sino la autodescalificación, la ignorancia. La política es para los deshonestos, los ambiciosos, los hombres sin principios. De esta visión se sigue su destino, pelear, pelear ciegamente o hasta el advenimiento de un nuevo Madero en el que pudiese creer. Una vez más la vida entre extremos, el ángel o el fierro. Pero frente a Álvaro Obregón, renunciar al terreno intermedio del ejercicio político era de antemano renunciar a ganar en cualquier ámbito que no fuese la guerra. 2 días después del pacto de Xochimilco, las tropas de Zapata y Villa entran a la capital. Berta Ulloa describe la escena. La ciudad se engalanó jubilosa el 6 de diciembre de 1914 para presenciar el desfile victorioso del ejército convencionista. Algo más de 50,000 hombres de las tres armas se concentraron en Chapultepec y a las 11 de la mañana empezaron a avanzar por el Paseo de la Reforma. A la vanguardia iba un pelotón de caballería compuesto por fuerzas de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. Enseguida venían a caballo Villa y Zapata, el primero con flamante uniforme azul oscuro y gorra bordada, y el segundo de charro. Al llegar a Palacio Nacional, subieron al balcón central y se colocaron a los lados de Eulalio Gutiérrez para presenciar el desfile. En primer término, pasaron los jefes norteños, después la infantería y la caballería zapatistas, con algunas secciones de ametralladoras, luego las tropas del norte encabezadas por Felipe Ángeles y su Estado Mayor, 2 divisiones de infantería y 10 baterías de cañones. Las tropas del norte llevaban uniformes en color caqui pardo y sombreros de fieltro. En contraste, las del sur vestían algodón blanco y gran sombrero de palma, pero todas bien disciplinadas, y la población las estuvo aclamando hasta después de las 5 de la tarde, en que concluyó el desfile. Entre los numerosos invitados que acudieron gustosos a Palacio, estuvieron los diplomáticos encabezados por su decano, el ministro de Guatemala, Juan Ortega. La ciudad, el Palacio Nacional, la política, es lo otro, es el mal. Ambos se sienten extraños en el corazón político de México. Zapata siente un terror místico frente a la silla presidencial. Entre carcajadas Villa juega la broma de su vida. Se siente en ella. Todos ríen porque todos saben que la escena es dioquis. Para los fotógrafos, para ver cómo se ve, para ver cómo se siente. ¿Es posible imaginar en Obregón o Carranza un desplante similar? Sin importarle la suerte de los gabinetes de la convención, de la esnable cuestión de política, Villa pasa festivamente sus días en la capital, asiste a banquetes, enamora cajeras, flirtea con María Conesa, ordena a Fierro el asesinato del joven David Berlanga, porque se atrevió a criticarlo. Envía niños menesterosos de la capital para que estudien en Chihuahua. Llora a mares frente a la tumba de Madero y pone, ya en definitiva, el nombre de su redentor a la antigua calle de Plateros. Mientras sus dorados entonan la cucaracha y Jesucita en Chihuahua, Villa planea la campaña final contra el carrancismo. Ignorará siempre, el grado en que sus derrotas psicológicas prepararon el terreno para las otras, definitivas. Derrotas militares. Cuando Villa expresaba su recelo por los gabinetes y las políticas, no se refería, por supuesto, solo a los gabinetes y políticas carrancistas, sino a sus propios gabinetes, surgidos de la Convención de Aguascalientes. Nunca los dejó gobernar ni desperdició oportunidad para humillarlos. A su propia contradicción con el ejercicio político se aunaba su diferencia con Zapata. El guerrero Villa quería ver más agresivo militarmente al guerrillero Zapata. Pero Zapata no peleaba fuera de su territorio morelense ni por pelear, sino por el plan de Ayala. Estas contradicciones se hicieron evidentes en todos los ámbitos políticos opuestos al carrancismo, en los sucesivos e inestables gabinetes de la Convención, en los debates de la Convención durante el año de 1915, en los programas revolucionarios. Finalmente, no pudieron conciliarse. Política e ideológicamente, la Convención se escindió en 3 y hasta 4 sectores, a veces opuestos, siempre independientes: el zapatismo, el villismo militar y cívico y el convencionalismo de Eulalio Gutiérrez. El zapatismo siguió fiel a su universo cerrado, el estado de Morelos y la doctrina, para ellos infalible, del plan de Ayala. Don Eulalio y sus intelectuales idealistas como su ministro de Educación, José Vasconcelos, peregrinaban hacia San Luis Potosí, llevando consigo un proyecto creativo para la revolución.
la redención educativa y la democracia pura, maderista. Los dorados del villismo militar preparaban sus músculos para las grandes batallas del Bajío en marzo de 1915. Por último, un grupo extraído también de las filas maderistas gobernaba en nombre del villismo el territorio casi soberano de Chihuahua. Un juicio equilibrado sobre el villismo no puede dejar a un lado el desempeño de aquel gobierno chihuahuense. El rancho del país era demasiado grande para Villa, pero el rancho chihuahuense, sus dorados civiles, Díaz Lombardo, Bonilla, Terrazas, lo gobernaron con algunos aciertos y no pocos errores. Aquella fue una curiosa mezcla de maderismo y villismo, en contraste con lo que ocurría en los territorios carrancistas. En la patria de Villa había una libertad de cultos casi total. Fue Villa quien decretó el 23 de febrero Día de Luto Nacional, siguiendo las pautas del gobernador maderista Abraham González. Se desplegó una política agraria activa cuyo propósito final sería distribuir la tierra creando pequeñas unidades familiares provistas de agua, crédito y técnica. Aunque la reforma no culminó debidamente y Villa repartió muchas haciendas como botín de guerra entre sus lugartenientes, aquel gobierno estaba en vías de realizar una reforma agraria limitada, no muy distinta a la que, en su momento, realizarían Calles y Obregón. La vertiente villista de aquel experimento chihuahuense tuvo dos aspectos positivos, el fomento económico y la política de caridad, y dos negativos, la corrupción y el nepotismo, financiado, es verdad, por un déficit excesivo e inflacionario. Silvestre Terrazas promovió fábricas de lana y uniformes, una empacadora de carnes, una constructora de casas populares, caminos, obras hidráulicas. En sus afanes no olvidaba que los niños y los desamparados eran la verdadera preocupación de su general. De allí la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Chihuahua, otras escuelas primarias, rurales y la Casa de Asilo y Corrección para huérfanos en la misión de Chinarras. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Varios lugartenientes y burócratas se enriquecieron, entre ellos Félix Summerfield, Lázaro de la Garza, el propio Silvestre Terrazas, según varias fuentes y, señaladamente, el hermanito de Villa, Hipólito. John Kenneth Turner, el gran crítico del porfirismo, autor del México Bárbaro, escribió desilusionado. Hipólito montó su empacadora de carnes. Se vanagloria de que jamás ha pagado $1 por materia prima, ni un solo peso a los ferrocarriles por concepto de fletes. Hipólito es también juez especial en las aduanas de Ciudad Juárez. Las murmuraciones en las casas de juego le atribuyen depósitos por $4 millones en bancos norteamericanos. Viste como el duque de Venecia, se le llama emperador de Juárez. En abril de 1915, Turner emitía este juicio terrible. Mi conclusión es que Francisco Villa es aún Doroteo Arango, alias Pancho Villa el bandido. Villa no ha adquirido ni ideas sociales ni una conciencia social. Su sistema es el mismo de Díaz elevado a la potencia, robo, terror. La teoría de Villa es que el Estado existe para él y sus amigos. Personalmente, al parecer, Villa no robó ni tuvo tiempo o voluntad para atender de cerca el gobierno de su inmenso territorio. A principios de 1915, cada uno de los 14 estados villistas tenía sus propios problemas. Con todo, Pancho Villa se reservó el manejo de dos riendas, la relación con los norteamericanos y la guerra contra el carrancismo. En vísperas de las grandes batallas del Bajío, Villa contaba con la abierta simpatía del gobierno norteamericano. Wilson pensaba que era el mexicano más grande de su generación. Villa, por su parte, no desperdiciaba oportunidad para agradecer al sabio presidente Wilson su buena voluntad y su decisión de evitar la guerra. Cualquiera que fuese la desavenencia, Villa accedió casi siempre a las solicitudes del enviado de Washington, George Carothers. Muy pocas veces afectó intereses norteamericanos y siempre mantuvo una amistad continua y funcional con el general Hugh Scott, comandante en la frontera. No obstante, la cuestión crucial del reconocimiento no se dirimiría en los suaves gabinetes de la diplomacia, sino en los campos del Bajío, no con políticas, diría Villa, sino echando balazos contra el compañerito Obregón. Varios factores ajenos a la psicología de Villa determinaron su derrota militar. Uno fue la falta de colaboración de Zapata, otro, la dispersión de sus fuerzas. Los villistas combatían en tres frentes, una amplia faja del occidente y el noroeste, desde Jalisco hasta Baja California, la zona norte y noroeste desde Coahuila hasta Tamaulipas y la región huasteca de San Luis Potosí hasta Tampico.
A principios de 1915, la mitad del país era teatro de una guerra civil que se hubiese prolongado de no mediar las batallas del Bajío en las que Obregón derrotó definitivamente a Villa. Las dos batallas de Celaya y los difíciles encuentros con Trinidad, Resplandor, Nápoles, Silao, Santana, donde Obregón pierde su brazo, y León. En Celaya, Villa quiere emplear las mismas tácticas de agresividad abierta que tanto éxito habían tenido en Tierra Blanca, Paredón o Torreón. Felipe Ángeles desaconseja la táctica, sobre todo por la topografía, rodeada de acequias que permitirían al enemigo atrincherarse. Celaya no era un escenario adecuado para las cargas anibalianas de Villa, nada más remoto a aquellas blandas dunas de Tierra Blanca. A juicio de Ángeles, si la oportunidad de atacar Veracruz se había perdido, había que marchar al norte, pero Villa se impacienta y lo desoye. El 6 de abril lanza sus primeras cargas contra Celaya. Obregón corre grandes riesgos. La situación parece perdida para los carrancistas. Asaltos de enemigos son rudísimos, telegrafía Obregón a Carranza. Mientras quede un soldado y un cartucho, sabré cumplir con mi deber. A la 1 de la tarde del día siguiente, Villa había dado más de 30 cargas de caballería, todas infructuosas. En un doble movimiento, Obregón ordena el ataque de las fuerzas de caballería que mantenían reserva. Los villistas, reporta Obregón, han dejado el campo regado de cadáveres. Hanse encontrado más de 1000 muertos. Una semana después, Villa vuelve, literalmente, a la carga. Conociendo el carácter rudo e impulsivismos de Villa, Obregón despliega dispositivos de combate en una zona más amplia que la anterior, y con el mismo esquema, resistir la andanada desde las trincheras, fingir abatimiento y, en el momento justo, sorprender con el movimiento de las reservas, el saldo fue impresionante. 4000 muertos, 6000 prisioneros y un inmenso botín de 32 cañones, 5000 armas y 1000 caballos ensillados. Villa se repone efímeramente, pero en León sigue el rosario de derrotas. Felipe Ángeles desaconseja de nueva cuenta la topografía, pero Villa insiste. Benjamín Gil le causa dolorosas bajas. El último encuentro entre Obregón y Villa ocurre en Aguascalientes. Diezmado y aturdido, Villa emprende su marcha al norte con la idea de regresar por el occidente. Atribuye sus derrotas a la falta de parque y refuerzos. La verdad es distinta. Obregón lo había vencido militarmente con la misma táctica de aquellas batallas psicológicas de Chihuahua. No enfrentar impulso con impulso, carga con carga, no provocar tampoco, dejarlo venir, dejarlo caer en la lógica de su propio impulso, para luego, en el momento justo, dar el golpe de gracia. Táctica de judo. La suerte militar de Villa se selló en aquellas batallas. El dinero villista se desmorona vertiginosamente. De 50 centavos de dólar en 1914 pasa a 5 después de Celaya. En unos meses, las 2 caritas y las sábanas villistas serían billetes de colección. La escasez de alimentos y la inflación azotan los territorios de Villa. En agosto de 1915, Carothers informa a su gobierno. Villa está en bancarrota y se apoderará de todo, para reunir fondos. Todas las simpatías de los norteamericanos por Villa y toda su diplomática condescendencia con ellos no ocultan su derrota militar y financiera. Más dolorosa que la derrota y la bancarrota debió de ser la deserción. Hacía tiempo que los Herrera se habían pasado al carrancismo y que José Isabel Robles y Eugenio Luis Aguirre Benavides lo habían abandonado. Seguirían Chao, Buelna, Cabral, Rosalío Hernández, Raúl Madero. Ángeles o Fierros, uno a uno caen, desertan o traicionan. El compadre Urbina, su viejo compañero de fechorías, amenaza con rebelarse. Urbina es tan carnicero como Fierro, pero de una maldad más amplia e inteligente. Posee un verdadero imperio económico en su hacienda de las Nieves, escribe Reed. Todo le pertenece, la gente, las casas, los animales y las almas inmortales. Él solo, y únicamente él, administra la justicia alta y baja. La única tienda del pueblo está en su casa. Villa lo asalta por sorpresa y, no sin vacilar, lo entrega a Fierro, para que disponga de él a su voluntad. Ángeles se le separa el 11 de septiembre. Por fin, el 14 de octubre de 1915, marchando hacia Sonora, Rodolfo Fierro encuentra una muerte digna de su vida. Montado en su caballo y abrazado por un pesado chaleco de monedas de oro, se ahoga lentamente en el fango de la laguna de Casas Grandes. El 19 de octubre de 1915, desilusionado totalmente de Villa, el gobierno norteamericano reconoce al gobierno carrancista.
Villa debió sentir esta como la mayor de las traiciones. Había puesto todo su empeño durante casi 5 años en respetar a los Estados Unidos. Había cedido muchas veces a las peticiones de Scott, a los consejos de Carothers, a las iniciativas de Wilson o el Departamento de Estado. A diferencia de Carranza, había dicho casi siempre que sí, pero ahora le retribuían con una puñalada. Su respuesta fue brutal y amenazante. Yo declaro enfáticamente que me queda mucho que agradecer a Mr. Wilson, porque me releva de la obligación de dar garantías a los extranjeros, y especialmente a los que alguna vez han sido ciudadanos libres y hoy son vasallos de un evangelista profesor de filosofía, que atropella la independencia permitiendo que su suelo sea cruzado por las tropas constitucionalistas. A pesar de todo, por ningún motivo deseo conflictos entre mi patria y los Estados Unidos. Por lo tanto, declino toda responsabilidad en los sucesos del futuro. La última campaña guerrera de Villa fue el ataque a Sonora a fines de 1915, quizá por el carácter súbito de su repentina exaltación y caída. Aún no se sentía vencido. En Agua Prieta, del 1 al 3 de noviembre, sus cargas de caballería se estrellan contra las alambradas y los cañones del general Plutarco Elías Calles. El 21 de noviembre, 10,000 villistas cargan inútilmente sobre la ciudad de Hermosillo, defendida y fortificada por el general Manuel Diegues. Maytorena le ha retirado todo su apoyo. Desertan Urbalejo y sus yaquis. Pereira es ejecutado. Solo quedan 3,000 hombres en la división del norte. Obregón toma en sus manos, directamente, la ejecución de la Puntilla. Reduce los últimos bastiones villistas en Sonora. Se rinden Ciudad Juárez y Chihuahua. A principios de 1916, el guerrero se convierte en guerrillero. Hasta aquí la lectura de la tercera parte de este libro que se llama Entre el ángel y el fierro, de Enrique Krauss. Adiós.